Teji, ¿están aplicando la regla simple de decir gracias y por favor en casa? ¡Claro que sí! ¡Muy bien! El día de hoy aprenderemos a cómo relajar todos nuestros músculos del cuerpo. Para ello vamos a estar acompañados de nuestra mamita, de nuestro papito o de nuestros hermanos. Primero, en compañía de tus seres queridos, mamá, papá o hermanos, te puedes ubicar encima de una colchoneta, de una frazada, de una alfombra, de una toalla. Ahora comencemos los ejercicios. Primero, respira lentamente subiendo todo el aire por el abdomen y eliminamos todo el aire por la nariz. Ahora acompañamos esta respiración con los ojitos cerrados. Ahora vamos a imaginar que tenemos 2 limones en ambas manos y vamos a apretarlos fuerte, fuerte, fuerte para que salga todo el jugo. Y respiramos con los ojitos cerrados. 1. Suelta los limones. De nuevo. 2. Soltamos los limones. Y 3. Soltamos los limones. Listo, hemos terminado el primer ejercicio. Ahora imagina que eres una tortuga y de repente tienes la sensación de peligro. ¿Cómo hacen las tortugas? Meten la cabeza dentro del caparazón, así. Intentando llegar los hombros hasta el oído. Y contamos hasta 3. 1, 2, 3. Ya está pasando el peligro. Bajar los hombros. De nuevo. 1. Bajar los hombros. 2. Bajar los hombros. Y 3. Ahora imaginamos que hay una mosca volando y se pone en nuestra nariz. Tenemos que quitar la mosca sin utilizar las manos. ¿Cómo haríamos? A ver. Muy bien, así. Nos fijamos, está la mosca, sigue la mosca, de nuevo. Falta poquito para que la mosca se vaya. Una vez más. ¡Listo! ¡La mosca se fue! Ahora nos imaginamos que estamos en un pantano y vamos a sentir cómo nuestros deditos del pie se meten al lodo. 1. Ahora sí, sal del barro y relaja tus pies. ¡Qué bien se siente! De nuevo. Relaja tus pies. Una vez más. Por último, nos abrimos de piernas y vamos a respirar abriendo los brazos para arriba y bajamos los bracitos. ¿Listo? Cerramos los ojos. 1. Eliminamos el aire. 2. Eliminamos el aire. Y 3. Eliminamos el aire. Ahora sí, podemos abrir los ojitos y vamos a hacer 3 veces los hombros para atrás. 1, 2, 3. Ahora nos sacudimos todo el cuerpo. Abajo, arriba, abajo, arriba. Y así hemos terminado nuestros ejercicios. ¡Felicitaciones a todos! Recuerden que nosotros estamos sanos, fuertes y felices. Papito y mamita, recuerden que la relajación muscular es de suma importancia porque disminuye el estrés muscular y mental,
2. Ayuda a aumentar la confianza de uno mismo, la memoria, la concentración y por eso mejora la calidad del aprendizaje. 3. Canaliza las emociones del niño. 4. Reduce la ansiedad. Y 5. Ayuda a alcanzar un estado de bienestar general. 6. Ayuda a encontrar paz y tranquilidad en nuestro día. Recuerden, nosotros y ustedes somos el ejemplo a seguir de los niños. Por ello, el día de hoy vamos a hacer un ejercicio corto sobre relajación muscular. Primero, inhalamos aire. Mientras vamos inhalando el aire, pensamos que nosotros somos paz, amor, alegría, felicidad, entre otros pensamientos positivos. Nos vamos a inflar como un globo. Cerramos los ojitos. 1, 2 y 3. Segundo, cuando eliminemos todo el aire, eliminamos de nuestro cuerpo todas nuestras emociones y pensamientos negativos, tales como la cólera, el rencor, la angustia, el yo no puedo, entre otros. Practiquemos. 1. Me inflo como un globo. 2. Elimino todo lo negativo de mi vida. 1. Respiro felicidad, paz, amor. 2. Elimino tristeza y angustia. 3. Respiro vida. Y 2. Elimino el estrés. Y así sucesivamente ustedes pueden ir practicando con las emociones y los pensamientos pues que están rondando esa cabecita. Bueno, ese fue el ejercicio del globo. Espero que ustedes puedan practicarlo en casa durante el día o la noche. Recuerden, nosotros somos el ejemplo de los niños. Y los niños quieren padres sanos, fuertes y felices. Bye bye, Dios los bendiga.